¿Ya estamos ahí? ¿En dónde? Ah, los caché. Vamos a guardar, tratar de guardar silencio, poner atención, abrir nuestras Biblias y sobre todas las cosas, pues abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Les parece, hermanos? ¿Sí? Vamos a a preparar nuestra Biblia ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Es bien importante que nos hagamos el hábito de traer las escrituras, quienes puedan hacerlo. Me dice cuando ya estén ahí, por favor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Voy a estar, de verdad, vamos a tratar de ver muchos textos, mucha lectura. Le voy a pedir que le pida a su carne y a su mente estar lo más atentos y despiertos posible, porque es bastante lectura, pero en verdad es muy, muy importante. Voy a leer solamente los primeros textos y de ahí nos vamos a ir, a medida que avanza la enseñanza, saltando algunos textos porque es mucho. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hasta ahí vamos a dar lectura. Vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos exaltarte con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con este grupo, Señor, de hermanos y de creyentes que están dispuestos para adorarte, para exaltarte. Yo te ruego, Señor, que Espíritu Santo, que tu palabra nos hable, nos guíe, nos enseñe, realmente nos redarguya, Señor. Que estemos con nuestros oídos y nuestro entendimiento y nuestra atención, Señor, dispuestos para ti, Señor. De verdad necesitamos tu ayuda. No podemos sin tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema de hoy es el último tema de la miniserie, de la pequeña serie de enseñanzas que hubo en este mes sobre el avivamiento. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Bueno, quienes no se la han perdido o quieran repasarla o verla, pues pueden verlo ahí en audio, ¿verdad? Escucharlo en audio. Y bueno, y hoy es el último tema, es el avivamiento colectivo, según la Biblia. Este segundo libro de las Crónicas realmente es, como dicen algunos estudiosos, es un libro de avivamientos intermitentes. ¿Sí? Gracias. De avivamientos intermitentes, pero también de caídas intermitentes por parte de los reyes y por parte del pueblo de Dios. Y yo de verdad quiero que pongamos mucha atención en el paralelo que va a haber y que vamos a poder identificar de nuestra vida con estas crónicas. Porque ¿cuántos no hemos caído en la tentación de decir o pensar: ay, mira el rey David, yo no hubiera hecho eso si yo hubiera sido el rey? ¿Sí o no? Miren, y además de eso, Salomón, no, si Salomón con toda la sabiduría, la riqueza, ¿qué más necesitaba? Yo no hubiera hecho
no hubiera metido la pata como él. ¿Cuántos han pensado así? ¿Nadie aquí? Muchos hemos llegado a pensar eso, ¿no? No, yo no hubiera hecho eso. Y luego tenían al Señor y el Señor les respondía y tenían grandes victorias. ¿Cómo pudieron haberse equivocado? ¿Cómo pudieron haber caído de tal manera? ¿Se ha preguntado eso usted? Bueno, tenemos que ver a la luz de la palabra cómo Dios sigue y sigue siendo paciente para con su pueblo, con nosotros, para con Israel, a pesar de esto. Ahora, vamos a tratar de ver el panorama de un rey decadente con un rey conforme al corazón de Dios, uno que hizo lo recto, ¿sí? Y también ahí nos vamos a poder ubicar dónde estamos, a qué reino pertenecemos. ¿Quiere que lo hagamos? ¿Sí? Bueno, bajo el reinado antes de Ezequías, que es de quien vamos a hablar un poco más, estuvo su padre, lo antecedió su padre, el rey Acaz. La Biblia dice que este rey fue uno de los peores que llegó a tener el reino de Judá. Tenemos que recordar que después de Salomón, el reino se dividió, 10 tribus al norte, 2 al sur, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ok, entonces este rey estuvo reinando en la tribu de Judá, al sur. Y en ese tiempo había reinos que siempre venían y le hacían batalla a otros reinos para dominarlos, para hacerlos sus vasallos, sus servidores, para cobrar tributo, para tener más poder territorial, ¿no? Y militar. Ok, por recordar algunos, pues estaban unos más pequeños que eran los amonitas, filisteos, estaban otros más fuertes que eran los sirios y luego los asirios, y más tarde pues persas y babilonios, o babilonios y persas. Pero en este relato, en este breve relato de este capítulo, habla de quienes se habían levantado contra el rey Acaz, contra el reino del sur, porque precisamente sus parientes, sus primos, que eran los del reino del norte, y pues ya tenían alianzas con Damasco, Aram Damasco, que era su vecino del norte, habían hecho alianza para venir y hacerle guerra a Judá. ¿Sí estamos aquí? Ok. En ese trayecto, pues en ese tiempo, está Isaías y algunos otros profetas que después voy a mencionar, que son contemporáneos al rey Acaz, al rey Ezequías y a otros reyes. Y son muy importantes porque ellos estuvieron siendo la voz de Dios al pueblo, pero principalmente se dirigían al rey, porque el rey tenía la autoridad de establecer que se volviera a observar la palabra de Dios, ¿sí? Imagínense que nuestro país así fuese, ¿no? Si fuera que el presidente que estuviera en el poder abriera, en vez de la Constitución, abriera la palabra de Dios y fuera la norma de vida y de conducta del pueblo. ¿Cómo habría diferencias, no? ¿Cómo habría cambios? ¿Cómo había despertares, no? Como en sus inicios, dicho de paso, Estados Unidos lo vivió. Pero bueno, este rey dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fue tan terrible, pues se pervirtió tanto que él fue y trajo un altar de un vecino pagano y lo metió en el templo de Dios. Y ahorita vamos a ver qué otras cosas asquerosas hizo, ¿verdad? Delante del pueblo y delante de Dios, y que lo llevaron a una ruina, como también nos puede llevar a nosotros, aunque seamos cristianos. ¿Sabía usted? Bueno, entonces dice algo bien interesante que debemos destacar. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 en Jerusalén, un muy buen número de años, más arriba del promedio de todos los reyes. El nombre de su madre fue Abías. Esto es un dato súper interesante, porque no se menciona a la mamá de los reyes en muy pocas ocasiones. Pero como su padre, el padre de Ezequías, pues era una vergüenza, a tal grado que su sepultura no fue con los reyes,
fue fuera de ese lugar. Fue una vergüenza. Fue terrible. Y menciona a la madre de Ezequías y dice que fue Abías o Abi en Reyes. Está el pasaje paralelo en Reyes, Segunda a los Reyes 18, si usted quiere leer la historia también. Y dice que es Abi, hija de Zacarías. Y desde el nombre de ella ya nos dice algo muy importante, que era una mujer conforme al corazón de Dios, es decir, una mujer temerosa, una mujer piadosa. Es bien importante porque, bueno, ¿qué papel juegan los padres en la familia? Son el núcleo de la familia. Bueno, vamos a decirlo, la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Sí? A cómo se desarrolle la familia, vamos a tener una sociedad o próspera, medianamente, o decadente. ¿Sí? Eso está desde los inicios de este mundo. ¿Y por qué es importante que Crónicas no menciona al papá? Pues era terrible, nada que mencionar de él. Y quiso ser borrado aún en su sepultura por el pueblo y por Dios mismo. Pero menciona a su mamá como una mujer temerosa de Dios, piadosa, que seguramente le enseñó a Ezequías cómo caminar con Dios, cómo vivir. ¿Sí? Bueno, eso ya nos pone un peso a nosotros como padres, no solo como padres, como madres, como hermanos, si tenemos al Señor, si tenemos al Dios de las Escrituras. ¿Sí? Ya es una responsabilidad. Es decir, Dios te pedirá cuentas y Dios me pedirá cuentas a mí. ¿Qué hice con lo que tuve de Él? En principio. Dice el verso 2, muy muy importante también. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Pero aquí hay algo bien más interesante todavía. Es que él no era hijo de David, pero la Escritura lo menciona como su hijo o como su padre, porque esto es una expresión de honra altísima. Es decir, Ezequías vivió siguiendo los caminos espirituales, políticos del país, bajo la dirección de Dios. Es decir, en similitud al corazón de David. ¿Está bien? Por eso lo menciona, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Qué impresionante. Ahorita vamos a ir viendo más adelante por qué menciona esto. Y dice que esto es bien, mucho que resaltar de esto. En el primer año de su reinado. O sea, no llevaba 15 años de administración, ¿verdad? No. En el primer año, en el mes primero, el templo Acaz lo había dejado hecho un muladar. O sea, literalmente era una zona, era un lugar pues abominable para Dios, porque él había metido un altar pagano, un altar asirio dentro del templo. Pues imagínense. Y quitó todos los utensilios, de hecho los quebró para agradarle al rey asirio. Y es decir, profanó el templo, no le importó. Quitó las puertas, le quitó el oro que revestía las puertas, el oro lo entregó como ofrenda, hizo un desastre acá, y así estaba el templo. Y los sacerdotes, bien gracias también, los levitas. Pero en el primer mes, en el primer año y el primer mes del reinado de Ezequías, ¿qué dice? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Miren, hermanos, yo sé que quizá podemos verlo muy literal, ¿no? Pero tiene tanto de enseñanza esto porque el templo representaba la comunión con Dios para el pueblo. El templo era la dirección para el rey y para el pueblo. Es decir, la condición espiritual, la condición también física de ese templo y de sus levitas y sacerdotes, que eran quienes ministraban, quienes estaban
encargados de ministrar, de hablarle al pueblo, de ofrecer sacrificios a Dios y tener un reino próspero conforme a la voluntad de Dios, lo indicaba el templo, la condición del templo. De la misma manera, mis hermanos, nuestra comunión con Dios indica cómo estamos. Nuestra relación con Dios indica de qué grado de salud espiritual tenemos. Yo no sé cómo está nuestro corazón. Bueno, el mío sí, hasta donde alcanzo a ver. Pero necesito las Escrituras, necesito la palabra de Dios, necesito alimentarme para darme cuenta. De la misma manera, el pueblo necesitaba que y Ezequías lo sabía muy bien, que el templo estuviera en óptimas condiciones, es decir, una comunión restablecida con Dios. Le voy a decir algo, espero que no se desanime. Venir a la iglesia no arregla nada si usted y yo venimos con un corazón alejado de quererse relacionar con Dios. Me quiero relacionar con el pastor, quiero que me dé un buen consejo el pastor, quiero que me dé un buen consejo el que dirige la alabanza, quiero que me vea bien cambiadito y bien sonriente mi hermana, mi amiga. Está bien, no está mal, pero no arregla nuestra condición espiritual eso. Si estuvieron muy padres los cantos y pudimos adorar a Dios, está bien, es necesario, pero eso no arregla nada si mi comunión con Dios sigue alejada. ¿Me doy a entender, hermanos? Ya están mirándome medios tristes, pero no soluciona nada, hermanos, de verdad. Ezequías sabía que se necesitaba restaurar el templo para que pudieran adorar, y lo hizo, tomó decisiones, tomó acciones concretas, hermanos. Muchos de aquí podemos decir, no, es que yo no puedo tener una comunión con Dios sana porque mi esposo no cree, porque mi esposa no le echa ganas, porque lo tengo que traer a la iglesia o la tengo que traer, y siempre buscar. No hay excusas, hermanos. No las hay para que nuestra comunión con Dios sea personal. Y no importa que pasen los años y estemos aquí en la iglesia 70, 80, 100 años, los que nacieron aquí en la iglesia, ¿no? No importa si están ese tiempo, si no tomamos determinaciones en nuestro corazón de empezar por los cambios primarios para restablecer nuestra comunión con Dios a una comunión sana, no va a suceder nada. Vamos a seguir en decadencia. Entonces, abrió las puertas de la casa de Jehová, las reparó y vean el orden, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo así: oídme, hermanos. No les dijo así. La escritura está escrito a manera de exclamación, imperativo. Les digo cómo les dijo: oídme, hermanos. Oídme, levitas. Ya para que despertara, pues. Sí se despertaron. O sea, ¿cómo gritó? ¿Cómo les comunicó lo que estaban haciendo? Y santificaos ahora. No digo, vayan ahí a orar a ver si el Señor quiere que se santifiquen. Ahí más adelante, ya cuando dé respuestas. Vayan, hermanos, ahí a ver, pídanle al Señor a ver si es su voluntad perdonar al hermano. Ve y pregúntale al Señor si ya le puedo empezar a hablar al hermano. No, porque eran levitas y eran sacerdotes. Ellos sabían cuál era su función. Te pregunto, ¿sabes cuál es tu función en Cristo? ¿Sabes a qué te ha llamado Dios? ¿Te llamó a estar enemistado con tu hermano? Es vergonzoso eso. ¿Te llamó a venir, quizá que vengamos y aparentemos que todo está bien, pero saliendo de aquí me transformo en Freddy Krueger y la esposa en quién? No, de verdad, hermanos. Y les dijo: escúchenme, santifíquense, punto número 1. Y no me estoy perdiendo del tema, Estamos hablando de un avivamiento colectivo.
se necesitan, si queremos que Dios avive nuestro corazón, nos despierte, necesitamos tomar decisiones, necesitamos saber quiénes somos en Cristo, si es que somos alguien en Cristo, si somos de Él, pues. Amén. Y dice, y les dijo, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Es decir, límpiense y atiendan y tomen el puesto que tienen que tomar como creyentes. Ahora ellos, como la función ministerial que tenían, nosotros como creyentes tenemos que, como dijo Pablo, cíñanse, pónganse, apriétense las vestiduras, que no se le anden cayendo, porque tienen que caminar en este mundo. Miren, hermanos, realmente este mundo no va a tener compasión de nosotros, ¿eh? El pecado no, el pecado está a la puerta, ¿verdad que sí? Y nosotros, ¿qué actitud debemos de tener ante el pecado y ante el mundo y ante las tentaciones de esta vida? Así como, pues ahí estoy orando, hermano, a ver si el Señor hace algo en mi vida. O sea, no, tenemos que ceñirnos, tenemos que santificarnos ahora y tomar el puesto que tenemos en Cristo. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué dice? La inmundicia. Hermanos, tenemos que ver, ¿puedo alcanzar a ver en mi corazón, en mis decisiones, si hay algo de inmundicia? No contestemos. Puedo ver si no, es que eso no, todavía no. Nosotros sabemos que no le agrada a Dios. Tenemos que romper con eso. Dice, y aquí da un resumen de todo lo que hicieron, de cómo el templo lo dejaron desolado, se apartaron de su camino, le dieron la espalda de todo lo que el Señor había hecho con ellos ahí. Y dice el verso 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Ahora, antes de entrar a esto, yo quiero darle un contexto de Ezequías y su padre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí determinaciones de Ezequías, ¿verdad que sí, hermanos? Vemos decisiones de él y dices, wow, qué papá tan pesado ha de haber tenido, ¿no? Le enseñó la palabra de Dios, lo enseñó a temer a Dios, a tomar decisiones políticas en el reino. Qué impresionante, papá. No tuvo eso. Vamos a ver qué tuvo. Acaz fue rey de Judá y reinó 16 años. Fue un joven malvado, se opuso a la política de sus antecesores, reintrodujo el culto de Baal. Escuche bien lo que hizo Acaz. Revivió el culto de Moloc, quemó y pasó a sus hijos por fuego, los ofreció a Moloc. Después de esto, como consecuencia de tanta maldad de él, Siria e Israel, su vecino, las tribus del norte, le atacaron. Edom, los edomitas desde el este y los filisteos del oeste. Como decimos en buen paseño, se le amontonó el trabajo. O sea, todo esto, miren, esta preciosura de reino le heredó a Ezequías. Problemas políticos, decadencia espiritual y moral. ¿Cómo la ve, hermano? Por eso les decía, papás y mamás, qué importante que estamos haciendo con nuestros hijos, qué les estamos enseñando cada día. Isaías trató de advertirle al rey Acaz. Escuche bien, hermano, las advertencias son tan importantes. Diga, ¿son importantes las advertencias? Sí son importantes, no es porque nos quiere hacer caer mal el pastor, pues cuando nos advierte, o los que enseñan, o tu esposo o tu esposa cuando te dice algo que está mal delante de Dios. No es para que te caiga mal, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos es poner la cara de me cae mal lo que me estás diciendo. ¿Sí o no? Aunque no digan que sí, ahorita ya tienen algunos esa carita. Dice, le dijo a Isaías, le dijo que no pidiera ayuda de Asiria, que era el primer imperio.
Los otros eran reinos, pero este era el primer imperio que se estaba conformando fuertísimo, Asiria. Le dijo, y cuando Acaz no hizo caso, Asiria no le ayudó. O sea, se puso de acuerdo, pero lo traicionó el rey, pues. Tiglat-Pileser. Miren lo que dice. Y a causa de esas decisiones del rey Acaz, Judá fue humillada grandemente, fue asolada. Temprano a ese reinado de Acaz, estaban en Israel, en el norte, estaba el rey Peca, y en Damasco el vecino era Resín, de Aram de Damasco, que era Siria. Ellos dos estaban unidos contra Judá, o sea, contra Acaz, contra el rey, y lo empezaron a invadir. Entonces, lo que hace Acaz, este es el contexto, lo tengo que decir, es que pide ayuda, pide alianza con Asiria, y le dice, necesito que me ayudes, porque vienen estos dos a hacerme pedazos aquí. Dios le dijo, no hagas eso. Isaías le dijo, te advierto, si haces eso va a venir lo peor. Y en el capítulo 7 de Isaías, escuche bien, hermanos, en el capítulo 7 de Isaías, el profeta va con Acaz y le dice, no hagas eso, no pidas alianza con Asiria, clama a Dios. Vean la advertencia, mis hermanos, clama a Dios, busca al Señor. Él te va a ayudar, Él te va a librar de eso. Pídele señal. ¿Y sabes qué dice Acaz? No lo voy a hacer. Y aquí viene algo maravilloso, en verdad, más maravilloso que lo otro que dije que era maravilloso. Isaías le dice, ok, aunque no pida señal, la señal va a ser que vaya a nacer el Mesías. Qué impresionante es eso. Un reino decadente, un rey corrupto, pero él le dice, aunque no pida señal, la señal va a ser esta: una joven va a concebir y va a dar a luz. Ese va a ser Dios entre nosotros. Ese sí va a reinar bien. Y le digo algo, hermano, usted y yo tenemos a ese rey si somos de él. Qué impresionante es eso. Pero la advertencia estuvo antes para el rey Acaz. Le advirtió. Y él continuó. Como nosotros también. Si no tomamos las advertencias de Dios, hermanos, de su palabra, la decadencia espiritual va a llegar tarde o temprano. Y hay cosas que no vamos a poder recuperar, hermanos. Para empezar, el tiempo, las fuerzas, las oportunidades que Dios pone no se van a recuperar. No podemos hacer lo que hace 20 años no hicimos para el Señor. Y a lo mejor, por lo menos 12 años que tenemos aquí o más en esta congregación, quizá Dios nos ha estado hablando. Ahora debemos de responder, ¿he tomado decisiones o sigo haciéndome así como que no pasa nada? Bueno, entonces Acaz no hizo caso, no apreció el consejo de Dios por medio de Isaías. Se dirigió a Tiglat-Pileser, que era el rey asirio tercero. Le pidió ayuda, le mandó dinero, tesoros del templo, del palacio. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esa lealtad al mundo? De esa lealtad al rey. Lo invadieron, lo capturaron y empezó por Damasco. Entonces, hay algo que tenemos que seguir destacando de esto. La condición del reino que le fue heredado a Ezequías era terrible. El legado de su padre era terrible, hermanos. Era terrible. No se trata de decir, bueno, pues hay mis hijos que tomen su camino, dijo una vez un familiar mío. Es que ya ves que la Biblia dice que déjalo el niño en su camino, déjalo que ahí camine solo ahí. Hay que avance. No, es responsabilidad de nosotros. Y finalmente,
Vean lo que hay una nota arqueológica sobre este evento, ya para entrar a tema. Dice, se halló una inscripción, un sello de un oficial de Acaz, del tributo que le mandó a Tiglat-Pileser. Y dice esa inscripción, dice, el tributo de Acaz de Judea he recibido, como diciendo el rey Pileser, oro, plata, plomo, latón y lino. Destruí a Damasco, capturé a Resín, a sus oficiales los empalé vivos sobre estacas, derribé sus arboledas sin dejar un solo árbol en pie. Esto lo puede leer en segundo libro de Reyes 17 y en Isaías 7 la advertencia a Acaz. Es decir, ese fue el pago de la lealtad al mundo, de la lealtad a esa voz que no es la voz de Dios. ¿A dónde está nuestra lealtad ahorita, familia? ¿Dónde está tu lealtad? ¿En tu cuenta de banco? ¿Dónde? ¿En tu pensión? ¿En el trabajo? ¿En el negocio? ¿Dónde está tu lealtad? ¿De qué depende tu lealtad a Cristo? Mi lealtad a Cristo. ¿Mi salud? ¿Mis hijos? Tenemos que revisarnos, hermanos. Pero este es el pago de la lealtad a este rey. Los empalaron vivos. Terrible, ¿no? Qué bonita la herencia del rey para su hijo Ezequías. ¿Por qué menciono el contexto, hermanos? Porque no venía de un semillero de avivamientos Ezequías, pues. No. De un superinstituto bíblico, de papás piadosos, solamente a excepción de su madre. De una nación fiel a Dios. Él no tuvo ese buen ejemplo de su padre, ni de los dirigentes de la nación. Pero le fue suficiente valorar y apreciar el consejo de la palabra de Dios dado por su mamá. Qué impresionante. O por su papá, si fuese el caso de los que estamos aquí. Qué importante, hermanos. Su padre fue malvado, fue altivo a la voluntad de Dios, fue idólatra por excelencia, adoró a Baal, a Moloc. Vean cómo se identifica, lo tengo que mencionar, Baal y Moloc. Baal como amo o señor. ¿Cómo la ve? Como dueño, esposo o maestro. Y debo de preguntarme, otra vez, ¿a quién considero mi máxima autoridad en mi vida? ¿Qué condiciona mi vida? Repito lo que dije ahorita. Mi prosperidad económica, mi salud, mis hijos, mi esposa, mis emociones. ¿Dónde condiciono mi lealtad? ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi señor? Vean lo que el amo y dueño de Acaz y de cómo se entregó todo el país a eso. Se le conocía como el Dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Escuche bien el paralelo. Representaban en ese tiempo fertilidad sexual, poder y abundancia económica. Los adoradores de este falso Dios eran avariciosos e inclinados a perversiones. Pero es que eso es lo que había pues en Canaán. Por eso lo adoraban. Lo cual Dios mandó tajantemente que eliminaran. Lo mismo para nosotros, familia. Entonces Moloc se cree que no es un nombre de un dios, no es un nombre de una deidad, de un teónimo, no es eso, sino que son prácticas idolátricas que implicaban sacrificios de niños, mujeres y de mujeres jóvenes. Y voy a citar brevemente a un historiador 300 años antes de Cristo, y dice que él fue y miró, este historiador fue, y le voy a decir su nombre al final, vio al venir al sumo sacerdote, él estuvo en una de esas reuniones de Moloc, un sumo sacerdote de Moloc, vestido de túnica púrpura, color de pureza. Le pregunté, dice el historiador, ¿cuál es el origen de este culto? Y dice que le contestó, en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe, y hoy en día, si no fuera por estos sacrificios, si no hicieran lo que estaban haciendo, no se podría fertilizar la tierra. ¿Cómo la ve? Serían piedras lo que encontráramos en ella. Vean esto, hermanos. Lo que está diciendo es, tengo que hacer esto porque es lo que el mundo está ofreciendo si es que quiero prosperidad y bienes en este mundo. Tengo que meterme al sistema. Eso es lo que estaba diciendo, contestando este sacerdote al historiador que le preguntó. Y luego dice, entonces en medio de una plataforma había una estatua
Ahora, ese nombre, por eso les digo que no era, que era un teónimo, era un nombre general de muchas prácticas. Porque aquí se le conocía como Cronos, pero era el mismo Moloch, pues, la misma gata, pero revolcada. Con las manos, fíjense cómo era este ídolo. Dice que era una estatua de bronce grande que extendía las manos articuladas hacia el frente. Y cuando se le ponían ahí en esas manos, pues para empezar, por dentro era hueco y le metían leña y lo hacían arder y se ponía de un color rojo, o sea, el rojo vivo el bronce, y los brazos extendidos con cadenas para levantarlos, y tenía una boca grande, adentro estaba el fuego. Pues ponían a los niños, a los bebés recién nacidos en esas brasas, levantaban con cadenas y se resbalaba el niño quemándose hacia adentro. Esa eran las prácticas. Es terrible, ¿verdad? Es horrendo. Y dice que se les prohibía, que cuando los padres ofrecían a esos niños, se les prohibía llorar o quejarse, y todos empezaban a gritar y adorar para que no se escucharan los gritos de lamento de los niños. Esto lo escribió Clitarco de Alejandría, historiador, 300 años antes de Cristo, fue sirviente de Ptolomeo I, rey, emperador. Y aquí va para que haga otra vez así. Ofrecían lo más valioso que tenían por bienes de este mundo, deleites temporales, abundancia económica, porque no era necesario obedecer a Dios, al Dios misericordioso y santo, que no aceptaba sobornos, que no acepta sobornos, pero podían ofrecer a sus hijos por un bien mayor. Otra vez, ¿qué estamos dándole a este mundo? Por bienes. ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestra lealtad? ¿Nuestra atención? Porque pues necesito trabajar 25 horas al día para que tengan una muy buena educación. Y nada de malo con tener una buena educación a nuestros hijos. Pero no es el punto central de su vida. Aunque el mundo diga que sí, no es el punto central de su vida. Es que conozcan a Cristo y que adoren a Dios mientras estén en esta vida y vivan para Él. Amén, amén. ¿Y nosotros están viendo eso de nosotros? ¿Sí o no? Bueno, esperemos que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver ese contexto, ese paralelo con nosotros, previo a un avivamiento? Es preguntarnos esto. ¿A dónde ofrecemos a nuestros pequeños que ven, que escuchan, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, que ven de nosotros, que ven lo que nos está apasionando a ellos, a nosotros? ¿Tú lo puedes identificar? ¿Qué estamos buscando como meta en nuestro núcleo familiar? ¿Cuál es la meta primaria en nuestra casa, en nuestra iglesia? ¿Cuál es? Debo de preguntarme. Pregunto otra pregunta. ¿Habrá una influencia de este mundo que persigue nuestra lealtad? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Que invierte y pervierte los valores de los creyentes? ¿Invierte y pervierte los valores del creyente? No, ¿para qué voy a orar? Mejor me aviento esto, mejor le hablo al pastor. Yo no me quiero relacionar con Dios, pero que el pastor me diga cómo le tengo que hacer. Y lo hago. ¿Verdad? No, yo no estoy diciendo que no vayan con el pastor, o sea, está bien, pero vayamos con Dios primero, que tengamos una relación. No, tampoco. Debemos ir con Dios, hermanos. Es más fácil ofrecer nuestra lealtad a todo lo que vemos alrededor, pero no ir con el Dios santo, con el Dios que sabe que nosotros sabemos que tenemos que limpiarnos para estar ahí con Él. Y con el que menos queremos tener comunión. ¿Será eso? Tú nomás dime que cuántos trapeadores agarro, hermano. Uno con cada dedo y le doy. No, pues hay que permanecer, ¿no? Hay que orar, hay que primero estar. No, eso no. No, yo quiero. No. Ezequías, inspirado por Dios, de quien aprendió mucho a través de su noble madre,
originó un poderoso avivamiento espiritual. Él no tenía ese deseo, o sea, él no era su intención, solamente era volverse al Señor, hacer volver al pueblo al Señor, lo que había dentro de él. Y cuando tuvo la primera oportunidad, él dijo, el primer día del mes, el primer mes de su administración, dijo, el templo. No dijo, vamos por los tesoros y por la abundancia y pónganse a cosechar para... No. La presencia de Dios, tenemos que ir a atender eso. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Por qué están tan serios? Entonces le dice, fíjense el nombre de su mamá, el significado de la mamá de Ezequías: mi padre es el Señor, Dios es mi padre. Y les voy a decir algo, no era una chimoltrufia la hermana esta. Le voy a decir por qué. Porque ella pertenecía a la 8ª división de los sacerdotes de Israel. Tú eres de Cristo, hermano. No te vayas a agüitar porque no eres de la 8ª división del barrio no sé qué. No, somos de Cristo, lo tenemos a Él. Tenemos todo lo necesario para vivir para Él, para caminar para Él. No quiere decir que va a ser fácil, pero esta mujer tenía esto y esto heredó. Y esto originó estas determinaciones y decisiones en Ezequías. Y empecemos a ver detenidamente la vida de este rey, que sería, sin él saberlo, un despertar para el pueblo, para la nación. Dice, hizo lo recto ante Dios. No dice recibió un milagro, vino y oró el profeta Isaías por él y empezó a temblar y se cayó, lloró mucho. No dice eso la Biblia. Dice, hizo lo recto. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Lo recto, ¿conforme a qué? Hizo lo recto. Y se le coloca como, por esa razón, se le coloca en linaje directo de David. Así, como diciendo, es su padre. En los dos sentidos. Pero vean lo que hizo, 2 Reyes 18:4. Voy a empezar a leer más rápido. Él quitó los lugares altos. Punto número 1. Quitó. Y luego dice, quitó los lugares altos. Y luego ¿qué dice? Quebró. Y luego las imágenes. Y luego ¿qué dice? Cortó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar, quebrar, cortar la idolatría en el corazón. Lo hizo pedazos, lo desmenuzó. La serpiente de bronce. Miren, imagínense la nación alrededor, porque la serpiente estaba en el centro del campamento, la serpiente de bronce, y pues a estos brothers nomás les pasaba algo e iban a pedirle consejo al pastor, digo, a la serpiente de bronce. No, o sea, no estaba mal el pastor, estaban mal los que iban a pedir ahí. La serpiente de bronce, en vez de correr a Cristo, de correr a Dios, pues eso pasa, ¿no? A veces. El punto es que estos hermanos no querían relación ya con el templo, ni con los sacerdotes, ni con las ofrendas. Voy a ir a ver la serpiente de bronce. Y corrían y dije, vean esto, Ezequías dijo, túmbeme eso de ella. Ahorita lo vamos a hacer pedazos eso. Y lo tiró al torrente de Cedrón, ya me acordé. Al torrente de Cedrón. Era un arroyo muy, muy fuerte que había, muy caudaloso, donde aventaban todo eso y simbolizaba, esto se acabó aquí, jamás. Pero Dios mandó que pusieran esa serpiente por un tiempo, pero su corazón se alejó tras eso. ¿Cómo la ve, hermanos? Y la desmenuzó y le dijo Nehustán, y eso es lo que quiere decir pedazo de cobre. No tiene más poder. Qué impresionante Ezequías, ¿verdad? Y dice, vean qué impresionante lo que dice el relato. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y estudiando esta parte del texto, es decir, se apresuró siempre a confiar en Dios. No en una serpiente, no en lo que veía alrededor de él, no en las soluciones rápidas. Imagínense como rey la responsabilidad que tenía cuando venía un reino contra de él.
Dice, se apresuró, puso su esperanza en Él. Ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de Él. Lo que quiere decir, esto es un antropomorfismo, ¿no? Porque no podía estar pegadito a Dios, sino lo que está diciendo es, estuvo estrechamente relacionado con Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dice, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Es decir, estuvo como centinela que se hiciera la voluntad de Dios. Y vamos a leer fuerte, lea fuerte conmigo el verso 7. Vamos, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Ya se está poniendo bonito, ¿no? El mensaje. ¿Cuántos quieren esto de parte de Dios? Hermano Víctor nomás. No, de verdad, ¿no quiere prosperar en Cristo? Yo sí. Y yo estoy seguro que usted también y su familia también. Pero esta prosperidad, esta. Y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió Ezequías. Hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Primer aspecto a mencionar, y ya creo que voy a terminar ya casi. ¿Cuánto tiempo llevamos? 50. Entonces, dice, primero es mencionar sobre esto que el despertar de Dios hacia el pueblo, por medio de este rey Ezequías, fue volver a la correcta relación con Dios. No hay atajos. Diga conmigo, no hay atajos. No hay atajos, hermanos. No podemos heredar la comunión con Dios a nadie. De verdad, hermanos. Y tengo que decir, como les dice en el texto, bueno, va, el verso 11, tengo que decirlo para mí también. Verso 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. No nos engañemos, tenemos que volver a una relación con Dios personal. Diga conmigo, personal. Tiene que ser así. Así empieza el despertar. Porque podemos intentar relacionarnos con Dios a nuestra manera, sí o no, familia. Al venir a la iglesia, al hacer muchas cosas buenas, al servir a otros, al orar, a leer las escrituras, a ofrendar. Todo esto es bueno, pero es necesario obedecer a Dios por quien Él es para mí. Por más que oremos, leamos la Biblia, sirvamos, vengamos a la iglesia, si no obedezco al Señor, si no quito, si no quiebro, si no derribo en mi vida lo que estorba mi obediencia a Dios y mi amor y mi lealtad a Él, no va a pasar nada. Vean las determinaciones que tomó el rey. Usted lo está viendo. En el primer rey, es decir, el primer mes, dijo, hoy. Y los mandó llamar. Ustedes son encargados de esto. Tomen cartas en el asunto. No se engañen. No nos engañemos, hermanos. Ezequías fue enseñado a mantener una relación estrecha con Dios y con las escrituras que le enseñaron. Le enseñaron siempre esas escrituras, eso prescrito por Moisés. Le enseñaron cómo hacerlo recto, cómo caminar, así como su padre David. Y escuche bien lo que voy a decir. No fue perfecto. Se equivocó. No fue perfecto el rey, se equivocó, pero no se alejó, se arrepintió y mantuvo su comunión con Dios. Y tomó determinaciones otra vez. Para que no vaya a decir alguno de nosotros, no, como yo peco, no, soy un pecador, soy una llaga podrida y ya el Señor ya no me perdona a mí. No, hermano, no eres eso, no somos eso en Cristo. Somos de Él.
somos posesión suya, somos hijos amados y debemos de vivir conforme a eso, porque también podemos vivir como hijos desobedientes y llevar la consecuencia y llevar la vara, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero fue que habilitó, restauró aquello que, como decíamos al principio, permitía el acceso a la relación con Dios para el pueblo. Porque tenemos que decir innegablemente, Dios siempre va a empezar por lo primero en tu vida y en mi vida, hermanos. Y es nuestra comunión con Él. No se puede de otra manera. No se puede, hermano. No es otra vez, no es, tengo que insistir. No es a través de los cantos, ni de mis ofrendas a Dios, a la iglesia, ni de venir y cantar la hora completa. Está bien hacerlo, es sano hacerlo. Debemos hacerlo como creyentes, si somos de Él. Pero eso no sustituye nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Él, nuestra santificación. No podemos sustituirlo. Siempre será lo primero, es ir con Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer como Ezequías? Vayamos con Dios. Porque le voy a decir algo, la evidencia de que no tenemos relación con Dios en esos momentos importantes es que no vamos a Él primero. Nos ha pasado. Es una evidencia de que mi relación no está bien. Cuando estoy en una situación difícil, grave, lo que sea, y mi primer pensamiento es: le voy a hablar al hermano tal, le voy a hablar al apóstol tal, le voy a pedir un paro al ángel Gabriel. No, lo primero es: voy al Señor. Y voy a decir otra verdad. No hay cristianos mediadores. ¿Sabía usted eso, hermano? Cristo es el único mediador. Para que descansemos. No hay cristianos mediadores. Miren, yo conozco un familiar cercano que dice: no, tengo permiso del pastor para no ir a la iglesia, me dijo. ¿Cómo la ve? ¿Está curado, no, eso? Y no es cierto, porque ya le pregunté al pastor y me dijo que no es cierto. Pero bueno, es que podemos llegar a unos errores abismales, hermanos. De verdad. ¿Y cuántos no tendremos aquí los que estamos aquí? O sea, ¿qué corregir? No hay cristianos mediadores. Cristo es el único medio. Y debo de preguntarme, ¿qué de nosotros? ¿Estamos seguros que hoy tenemos una relación cercana con Dios? ¿Qué debemos de quitar hoy? Ya mismo. ¿Qué sabemos que debemos de dejar que debemos comenzar a dejar ya? Tenemos que ser honestos, hermanos, con nosotros mismos. No prosperaremos, no despertaremos a una relación con Dios a menos de que tomemos acciones ya mismo. Porque las cosas y los pecados, hermanos, no se solucionan solos. El tiempo no es la cura del pecado en nuestra vida. El tiempo no va a solucionar la relación con Dios. No, el tiempo no me va a avivar. Estoy esperando que el pastor predique una palabra fuerte para que yo me avive. Y yo, entonces sí, todo sea diferente. Pero mientras no pase eso, no va a pasar eso, hermano. Bueno, no lo sabemos, pero no es la forma que la Escritura lo indica. Las cosas no se solucionan solas. Tenemos el ejemplo de Ezequías, ¿verdad? Fue a la palabra, fue a restaurar su comunión con Dios, fue a restaurar el lugar de comunión, llamó a los responsables y quitó y derribó y tomó acciones, hermanos. Otro punto es, y que lo comenté, es: llamó a los sacerdotes y levitas, que eran los encargados de ministrar en el templo la presencia de Dios, es decir, los convocó y les levantó la voz más o menos mucho más fuerte que el ejemplo que poníamos. Oídme, les dijo, santifíquense, quiten, no se engañen. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿nos podemos engañar, familia? ¿Verdad que sí? Sí nos podemos engañar. Entonces,
Somos llamados, mis hermanos, a recordar nuestra posición en Cristo y tomar ese lugar que nos corresponde como hijos obedientes. Vamos rápido a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer rápido en Nueva Traducción Viviente. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control o el dominio propio. ¿Y sabe cuál es el título, el encabezado de este capítulo? ¿A qué somos llamados? ¿Cómo somos llamados a vivir? ¿Para qué y cómo? Preparen su mente para actuar y ejerciten el control, el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Sí se puede hacer eso, ¿eh? Sí podemos regresar atrás por momentos. O regresar atrás y morir ahí. Y no estoy diciendo de perder salvación. La Biblia enseña eso también. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Ni modo. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. ¿Qué dice el 19, perdón? Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Puedes poner tu confianza en Él? ¿Puedo ponerla yo hoy? Así fue pagada nuestra vida, hermanos, nuestros pecados. Ya Dios no, cuando estemos en la eternidad, ya Dios no te dirá: tú no te conozco, vete a la eternidad, al ardor del fuego. No. Si ponemos nuestra confianza en Él, si vivimos para Él, si decidimos seguirlo, pero tomemos determinaciones. Pablo le dice porque sí pasa que podemos estar en una condición donde el fuego de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, te ha apagado, ya está el puro humeando nada más, ¿no? El carbón. Y dice, fíjate, por eso le dice Pablo a Timoteo, que era Timoteo, le dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué le está diciendo eso, hermanos? Porque el brother también la estaba pasando mal y estaba atemorizado. El nivel de obediencia al que Dios lo había llamado no estaba siendo de acuerdo a su profesión de Timoteo. Y le dice: despierta. Lo digo así de manera como tipo: aliviánate, aliviana el mosquero, pues. Ya si quieres lo editas eso, ¿no? Necesito despertar, porque sí podemos estar dormidos, hermanos, y pensar que no, yo estoy bien. No te fanatices tanto, brother. Dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Como mayordomos de lo que hemos recibido para servir a Dios y a la iglesia, no podemos estar en desuso, hermanos. Es lo que le pasó a los levitas. No se engañen, levitas, Dios los llamó para esto. Sacerdotes, Dios los llamó, no se engañen. Cristianos, creyentes, nosotros, no nos engañemos, avivemos el fuego del don de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No podemos estar en desuso. Dios no se agrada de cristianos con el don en desuso, y todo aquel que tiene a Cristo ha recibido un don de Él. ¿Sabía eso, hermanos? Y ahora lo esperanzador de esto es que sí nos puede suceder, y nos va a pasar más de una vez, que estemos en desusos, que no vamos a tener gana. Algo de
lo que Charles Spurgeon dice, no es todo el hombre quien está en la casa de Dios quien es bendecido. Escuche bien, el hombre bendecido o bendito es el que ha traído su corazón con él. O sea, eso es lo que estaba despertando Ezequías en el pueblo de la nación. Vuelvan su corazón a Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios. Los que nos visitan, vuelve tu corazón a Dios. No te esperes más. La enseñanza pasada, Ángel nos hablaba sobre dónde están, la pregunta, ¿no? Que también la Escritura dice, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, etcétera? Los que tenemos a Cristo, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está nuestro corazón en Cristo? ¿En su voluntad? ¿En su casa? ¿O está ahí ahorita? Estoy aquí, pero ahorita estoy pensando en que ya me pagaría la factura y ya, a ver, y ya me depositarían, no sé, el aguinaldo. Ya hay aguinaldo, ¿no? Anticipado. Sí, faltas, llegas tarde y todavía pides, ¿no? Pero de verdad eso pasa. Pues puedo estar aquí y ahorita estoy pensando en, híjole, que esto, ay, que me voy a comer esto, y eso será un hábito en nuestra vida. Eso será un hábito. Es que saliendo me voy a ir a Los Cabos a dar la vuelta, me voy para allá. Nada de malo con eso, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Sabe que eso empezó en el reino, en el corazón de los reyes? Al principio pues los ungían y todo, y no, pues una alegría, sí, no, te vamos a servir, Señor. Pero ya que miraban el oro, las comodidades, el confort, la riqueza, la prosperidad, como que ya no tiene tanto caso ofrecerle al Señor, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿no les ha pasado que de repente Dios nos da vara y nos sube la canasta y hay problemas de salud, problemas familiares, escasez, problemas con los de la iglesia, problemas con los de afuera, con los de todo el mundo? Y el problema somos nosotros. Y llega un despertar de parte de Dios a nuestra vida, un volvernos a Él, y Señor, lo que quiera, Señor. Y después de un tiempo otra vez bajamos la guardia. ¿Le ha pasado a alguien aquí, algún pecador aquí? Juan, Fer. Mis hermanos, fíjense las razones que da Ezequías. Ya me estoy acercando para el final, más o menos. Dice el verso 6 al 8, dice... Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo delante de los ojos de Jehová nuestro Dios, porque apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración, qué horrible se oye eso, y a escarnio, como veis, pues vosotros con vuestros ojos. Y ahí viene todas las calamidades que vivieron. Execración, habla de, ahora están en desperdicio de vida, en espanto, en asolamiento, en soledad, en ruina, en amargura, en pesimismo, en queja. Verso 9. Dice el verso 9, dice, he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Y el 10, maravilloso, léalo conmigo. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué dice? Determinado. Yo creo que sería una buena tarea ir, agarrar un diccionario y leer de 1000 fuentes si quiere. ¿Qué es ser determinado? ¿Qué es ser determinado? Yo necesito ser determinado, familia. Y sin duda, varios de los que veo aquí también. Necesitamos determinarnos. Josué desde el inicio les dice, determinan a quién van a servir. Moisés también, ¿a quién vas a servir? No decían allá, ¿no? No la andes jugando, pues.
No juegues, no podemos. Decía el pastor una expresión en la mañana, muy, desde ayer, platicando él y yo, dice, con Dios no se juega. Eso da miedo, debe de darnos miedo, debe de darnos terror, hermanos. Ojalá que nos dé terror. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Y como creyentes también, necesitamos revisarnos. Necesitamos despertar. Dios le mostró a Ezequías y luego a la nación entera las causas. Ahí están las causas, hermanos. Está bien claro el texto. Le dieron la espalda a Dios. Podemos decir algunos de nosotros, no, es que no es el tiempo que nos tocó vivir. Yo digo, no es el tiempo que nos tocó vivir lo que nos condiciona cómo somos como creyentes. No es la esposa que te tocó, deja esa excusa por un lado. Ni el esposo que te tocó. No es la familia de la que vienes la causa de tus problemas. No es el hijo rebelde que quizá tenemos. No es un mal trabajo o un mal negocio que hice. Debo de examinarme y ver si no he estado cambiando contrariamente a la voluntad de Dios. Caminando. Debo de examinarme si no estoy caminando contrario a la voluntad de Dios. Y luego entonces las consecuencias nos estén alcanzando. Porque es bien sencillo y es muy tentador buscar excusas externas, ¿verdad que sí, familia? Podríamos escribir libros de excusas, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Y los que se rieron son los más buenos para... Con esto, mis hermanos, no quiero menospreciar los tiempos de prueba de alguien en relación a su salud, en relación a estrechez, de todo tipo, pero debemos examinarnos bien, debemos evaluarnos y dejarnos evaluar. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está en Él? ¿Está en el Señor? Debemos dejarnos tratar, mis hermanos. Debemos dejarnos tratar por Dios si queremos ver estos despertares. Y le voy a leer una cita aquí en Crónicas. Vean lo que sucedió después de todas estas reformas que tomó Ezequías, tratando de resumir muchos textos. Dice el verso 29 del mismo capítulo 29, dice: y cuando acabaron de ofrecer holocaustos y todo lo que hicieron, miles, cientos de animales, fue algo grandioso a Dios, como no había sucedido, dice la Escritura, en mucho tiempo. Dice, y cuando acabaron de ofrecer, vean lo que pasa, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Le dijo, hermano, tócate unos salmos, le dijeron. Dale a los salmos, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltarle porque Él se lo merece. Y dice que se postró el rey y todos los que se imaginan, hermano, la nación, clamando por el favor de Dios, agradeciendo, reconociendo quién era el Señor. Y ellos alabaron más o menos con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Hace cuánto que no te inclinas? ¿Hace cuánto que no me inclino para adorar y reconocer al Dios que me salvó? ¿Te has preguntado? Después de esto, vean las acciones, y esto está tremendo. ¿A dónde fue llevado? Ya que hubo limpieza, purificación, que ofrecieron, que el pueblo estaba despierto, ahora sí, dice, iban a celebrar Pascua. ¿Cómo la ve, hermano? Iban a celebrar y a conmemorar lo que Dios hizo por ellos, que anunciaba a Cristo, que anunciaba al Mesías, que anunciaba al Cordero que iba a morir por nosotros, una vez limpios, una vez despiertos. ¿Cómo la ve, hermano? ¿No le da alegría eso? 30
capítulo 30, verso 22, dice: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea, otra vez, determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Nada que ya, bro, ya párale, bro, ya, mucha alabanza, mucha adoración, vámonos. No había eso en ese corazón. Ya me quiero ir, bro, ya estuvo. No. Dice el verso 26, mismo capítulo: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijos de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? ¿No desea eso, familia? O más o menos. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿Qué más? ¿Quieres estar agradando a Dios de verdad? ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Queremos estar bien con Dios? ¿Queremos estar despiertos? ¿O nos seguimos como que ocultando? No, Señor, no quiero quebrar. Quiebra todo lo que tengas que quebrar hoy, hermano. Quebremos lo que tengamos que quebrar. Quitemos, determinemos en el corazón. Entonces Dios escuchará y se acercará y tomará acciones. Si no determinamos, pues termino con este texto, verso 20, capítulo 31, ahí en Crónicas. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cuántos quieren eso? Vamos a ponernos de pie, quienes puedan hacerlo. Nadie más va a poder tomar la determinación de hacer cambios en nuestra vida que usted solo, que yo. Para despertar, para tomar acciones. No nos engañemos, ya no nos ocultemos. No nos ocultemos. Veamos, revisemos dónde dejamos nuestra comunión con Dios, nuestro despertar, y vayamos ahí y rompamos lo que tengamos que romper. Y tirar y moler, y Dios nos va a prosperar en esa manera que Él prospera. Una comunión, gozo, alegría, determinaciones, bendición. Esa bendición, la de Él, es la que enriquece verdaderamente y no añade tristezas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias esta mañana, Señor. Cuánto necesitamos de tu palabra. Cuánto necesitamos tu consejo, Señor. Siempre necesitamos tu iniciativa, es decir, tu palabra hablándonos por medio de tu Espíritu. Los que somos tuyos, Señor, y a los que estás llamando para que vengan a ti. Que tu Espíritu Santo haga lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestras determinaciones. Mira si hay un desvío en nuestro corazón hacia ciertos pecados ocultos que creemos que nadie ve o nadie sabe.
y quiébralos y derríbalos. No queremos, Señor, seguir caminando distraídos, dormidos. No queremos pretender avanzar, Señor, con altares ahí ocultos bajo árboles frondosos, pero bien ocultos. Altares a ídolos, Señor. Altares a prácticas vergonzosas, pecaminosas. Ayúdanos. Límpianos, Señor. Ayúdanos a recordar qué es lo primero que tenemos que hacer, Señor, al regresar a ti. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar en el corazón? Decidir. Ayúdanos a saber y a recordar, Señor, que no hay intermediarios para contigo. No los hay. Eres tú, Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva al Padre. Gracias por los hermanos, gracias por los pastores, gracias por los maestros. Gracias por lo que has dado a tu iglesia para bendecirnos, pero no hay salida, Señor. Tenemos que ir personalmente contigo y resolver el problema contigo, Señor. Obra, Señor, en los que no te conocen, que están aquí. Obra en ellos. Trata, expón, Señor, su corazón a ellos mismos para que corran a ti, para que determinen, como Ezequías, se apresuren a escuchar la voluntad de Dios y hacer lo recto. Te necesitamos, Señor. No podemos solos, de ninguna manera podemos, Señor. Y confiamos en tu ayuda y confiamos porque este rey se mantuvo, Señor. Por más de 29 años se mantuvo fiel a pesar de todas las ofertas que había alrededor, de todos los temores. ¿Cómo fue librado, Señor, cuando aquel rey lo sitió? ¿Cómo fue librado con tu ángel? Que podamos salir, Señor, de aquí con determinaciones, con tu perdón, Señor, con tu favor, porque queremos vivir de acuerdo a esa prosperidad, Señor, a esa prosperidad que tú tienes para tus hijos, a esa, Señor, una correcta relación. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahorita, gracias por su tiempo. Ahorita vamos a tener la reunión para los que para servidores, ¿verdad? Del campamento. Y pues bueno, Dios los bendiga. Gracias.